la pensión futura no la están pagando. dejáis de pagar. La pensión futura no la están pagando, están pagando la actual. Que es una actual. Sí, pero está acumulando para la actual. No, no se acumula, no se acumula. Evidentemente se pagan las actuales y no estamos dispuestos a quitar... El tema de las vacaciones en España. Si la gente se puede ir de vacaciones porque los precios siguen subiendo, entonces vamos a comentar un poco realmente si de verdad la gente puede irse de vacaciones. Bueno, que tengan unas buenas vacaciones y espero que puedan descansar y que la actualidad nos deje también descansar. Y si ustedes pueden descansar algunas semanas, les felicito. Y los que no pueden descansar, pues que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas. Están sobrevaloradas las vacaciones, Afra Blanco. Oye, puedo entender que al señor Feijóo muy bien no le cayera Largo Caballero ni la Segunda República. Puedo entender que no le cayera ni siquiera muy bien Felipe González en su versión de Felipe González. Pero, hombre, sobrevaloradas no están. De hecho, es un derecho, es una necesidad, un derecho a la desconexión. Y quiero recordar una serie de datos. El 75% de las... Mira, yo creo que Feijóo... ¿Sabes qué pasa? Que hay bromas que puedes dar y otras que no. Pero también, la broma, o sea, Sánchez, que disfruten las vacaciones, que descansen en vacaciones. ¿Qué vacaciones, cabrón? Si gracias a cómo estás gestionando tú, mucha gente no puede irse de vacaciones. Gracias a que tú te llevas todo el dinero de los impuestos, hay muchas personas en España que no pueden ir de vacaciones. Ninguno de los dos líderes políticos han tenido unas palabras acertadas para un país que está cada vez peor. ¿Tú estás pensando en irte a algún sitio de vacaciones? Yo no tengo dinero para irme en verano. O sea, pensándolo sí que estás, pero lo que pasa es que no vas a poder. No, yo me voy siempre con el inserso, que me sale más barato. Eso está muy bien. ¿Qué quieres que te diga? La verdad. No, pero que haya... Lo que no puedo hacer es pagar 1.000 euros por un hotel una semana, más luego otros 1.000 euros en comer. Porque no me lo puedo permitir. Y aparte, precisamente para las Kelly, ahora es el trabajo más duro. Total. Porque es curioso que en los últimos 10 años ha subido la hostelería un 40% y a nosotros hace 10 años nos pagaban 1,5 € por habitación y 10 años después nos siguen pagando 1,5 € por habitación. O sea que la cosa ha ido muy bien para los empresarios, pero para nosotros seguimos igual. Pues le voy a preguntar de hecho, el día 25, hace 11 años que nos formamos las Kelly, que hay una movida en Barcelona precisamente por eso, y no puedo ir porque me sale ir a Barcelona entre el tren, que lo hemos estado mirando porque queríamos ir para unirnos todas, me sale, entre el tren me cuesta 300 euros, solo ida y vuelta, más el hotel, que me sale por 200 y pico, y estoy hablando de un hotel de 3 estrellas, Nos sale el fin de semana por 1.000 euros, y es que las Kelly no tenemos ese dinero. Hombre, es que eso es una barbaridad de dinero para desplazarse a Barcelona. Claro. Y hablo de 2 días. Le voy a preguntar a Luis Castillo, que es presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Por lo que nos está contando, nos ha situado Camarero algunos datos y María del Mar nos daba su opinión. Es que al final parece que el turismo en España ya está directamente enfocado a quien viene de fuera con más dinero en el bolsillo que el turismo nacional. ¿Estáis notando que baje el turismo nacional al respecto del internacional? En absoluto. ¿No? Eso de que está enfocado al turismo... Nosotros estamos enfocados al turismo, venga de donde venga. De todas formas, yo digo una cosa. 7 millones de desplazamientos. Por 3 personas, 21 millones. Es decir, no lo entiendo. Más los que se mueven en tren, más los que se mueven en avión. 7 millones, lo decís vosotros. 7 por 3, una media, 21 millones. Y luego, cada uno compra el tren como quiera. Mañana, una persona que viene conmigo, le he comprado el tren Madrid-Alicante, que Alicante es un sitio turístico, por 29 euros. Hay trenes a 9 euros. Lo que pasa es que hay que hacer las reservas con mucho tiempo. Y una cosa muy importante. Viniendo en el tren esta tarde, he elegido 4 ciudades. Teruel, Alicante, Madrid e Ibiza. En las 4 ciudades había muchos hoteles libres. Aquí la mitad para esta noche, desde 70 euros. En Alicante, menos, el 50%. En Ibiza, carísimo también. Y en Teruel no había hoteles. Pero Luis, por favor... ¿Qué quieres decir que no había hoteles? ¿Que no había hoteles disponibles? No, lo que quiero decir es que la forma de coger unas vacaciones, ¿sí? Hay muchos trucos, muchas maneras, pero claro, un tren no vale 300 euros ir y volver. Es decir, hay que programar las vacaciones, lo he dicho muchas veces, pero lo que digo, insisto, es 7 millones de desplazamientos. ¿Dónde van? ¿Al campo y vuelven a casa o qué? No, se están moviendo como hace 10 años. Yo he venido hoy de Barcelona a trabajar, si te sirve. Formo parte de esos desplazamientos y no me he ido de vacaciones. De esos 7 millones, ¿cuántos crees que es tu caso? No, sí, he entendido eso. A ver, Vale. y luego Gisela.
Yo, sinceramente, para poder defender la sanidad pública y universal, voy a decir esto por si acaso, porque siempre hay un por si acaso. No necesito ser enfermera y para poder defender a las empresas como la suya, no necesito ser empresaria. ¿Por qué digo esto? El gran problema que tenemos a día de hoy, lo que va a destruir las empresas de nuestro país, es si se pierde el concepto de la suficiencia en el salario. Y se está perdiendo. Esta semana se ha presentado un estudio de relación de convenios territorios con respecto a la vivienda y con respecto al derecho a la vivienda. Es que el problema que está teniendo el trabajador del sector turístico es ese. Antes estábamos escuchando precisamente a una Kelly. ¿Qué pasa con las Kellys? ¿Qué pasa con las personas que trabajan en la limpieza? Pues que tendrían que tener un salario un 113% superior, entre un 113 y 213% superior en Madrid para poder tener acceso a la vivienda. Un 40%. Y entonces poder ahorrar para poder ir de vacaciones. ¿Qué nos pasa con la hostelería? Que tenemos aquí a camarero. Pues en la hostelería 3/4 de lo mismo, que tendrían que tener un 131% más de salario o un 179% más de salario para poder tener acceso a una Está vivienda. apuntando Afra, por tanto, y voy Pero- con Gisela, a que se trata, vale, vas a contestar tú, Luis, ¿De por un supuesto, de un sector precario. Luis, eso es lo que sector está turístico. apuntando Afra. Primera, que no es un sector precario. Lo que pasa es que la temporalidad, la época de verano, gracias a Dios, se está ampliando y, lógicamente, hay ciertos trabajos que se amplían en función de eso. Pero No, yo estoy hablando de salarios, pero un momento, exclusivamente Afra. salarios. ¿Pero estamos hablando de vivienda o del precio de las vacaciones? Estamos hablando de los trabajadores que no se pueden ir de vacaciones. No, porque tienen perdona. salario, No, precisamente porque hablamos, lo si quieres, hablamos de lo que tú quieras. Yo Creo si que he quieres, sido muy si clara. quieres hablamos de vivienda ahora. Lo que tengo Pero claro iremos, es que, iremos. vale, entonces vamos a hablar entonces del costo. Yo lo que mira, la semana pasada dejé bien claro, que mi postura era que había que subir el sueldo a los trabajadores, pero no siempre a costa del empresario, vale. Pero por supuesto, ¿Será que ahora a lo que costa de quiero la decir, plusvalía de lo los que quiero trabajadores? decir es que no pintéis un panorama tan catastrófico cara a las vacaciones, porque hay formas de ir a las vacaciones, unas mejor. Yo he ido a vacaciones pues, de una manera muy me he ido yendo mejor y he ido mejorando. Pero usted no entiende Pero- que los trabajadores, Afra. si no tienen poder adquisitivo ni para poder vivir en el día a día, no tienen dinero para poder ir de trabajar. Una cosa, Lo que los está trabajadores proponiendo Luis hablan en es general y eso no alternativas es correcto. que puedan estar no puedes ajustadas hablar al en general bolsillo. de esa forma tan Un catastrófica. 15% de los trabajadores con convenio colectivo, solamente un 15% cumplen con el requisito del 40% de acceso a la vivienda. Un 15%. Venga, pero ¿Hablamos no de vamos a vivienda o mezclar, hablamos del vamos a hablar costo de luego las vivienda. vacaciones? Es verdad, como decía Ahorros. Luis, que hemos comenzado hablando de que hoy es un día Eso. pues muy feliz para los que se han ido de vacaciones y no tanto. María del Mar nos decía, pues yo no me lo puedo plantear. Pues Más seguro allá que de habrá irme al casos. pueblo, o Sandra, no sé si es tu caso, porque los jóvenes también tenéis una situación compleja en cuanto a precariedad. Sí, totalmente. Y al final el turismo está excluyendo, hablando del turismo en su conjunto, tanto de irnos de vacaciones como la precariedad que hay en torno al turismo. Estamos hablando de una alta temporalidad, que el 40% de jóvenes ganan menos de 1.000 euros Efectivamente. y una nula proyección laboral también de las personas jóvenes que están en torno al turismo. Entonces, las personas jóvenes estamos privadas de poder tener ese derecho al descanso que tenemos todas las personas trabajadoras de este país, y la dificultad tanto para acceso a la vivienda. Creo que hablar de turismo es hablar un poco de todo en su conjunto, ¿no? Al final el turismo lo que está llevando es que jóvenes nos tenemos que ir a las periferias de las ciudades porque si no, no encontramos Tú un estás piso. hablando del turismo como causa de la precariedad en este caso, porque falta vivienda, según tu tesis, por culpa del turismo, Un ¿no? poco causa y consecuencia, ¿no? De este turismo masivo. Yo creo que es como un gigante con pies de barro que sustenta su éxito a base de las personas trabajadoras precarias que tiene el turismo en su conjunto. Venga, pues vamos a buscar los datos, porque Lobato los tiene. Por ejemplo, del turismo nacional durante toda la vida. Pero es que en Torremolinos hemos empezado a ver lo que tú decías, Pisos turísticos. pisos turísticos, ¿no? Pero ¿a qué Están más precios? baratos, ¿no? Bueno, no, es que, por ejemplo, nos hemos encontrado, a ver si vamos aquí, A ver. cosas como esta. ¡Ofu! Hombre, este no está muy barato, ¿eh? Claro. 10.900 al mes. 10.900. ¿Pero es una esto villa con Torremolinos. jardín o qué es esto? 2 habitaciones. ¿Un piso? Sí, efectivamente, enfrente, vistas al mar. Oye, por cierto, la casa preciosa, 11.000 euros. Yo les voy a decir algo. Yo sé, y lo he dicho muchísimas veces, que ha subido un montón, porque yo hace unos años me fui una semana de viaje a Sevilla, Málaga y Cádiz por 700 euros, con coche, comida, alojamiento y todo junto. 2 personas.
¿Y que ha subido todo muchísimo? En efecto. Pero pero también te digo una cosa, a día de hoy lo que tienes que hacer es ir organizando poco a poco e incluso este mes pago un poquito de aquí, pago un poquito de allá. ¿Vale? Entonces, digo bajo mi experiencia, yo sé que no todos podrán, porque depende de los sueldos, depende de los gastos que tengas, depende de muchas cosas y mucha gente se tiene que trincar lo que es el cinturón para poder irse de vacaciones. Yo todo eso lo comprendo perfectamente. Pero sí es verdad que también tienes que saber buscar un poquito. Y yo, por ejemplo, siempre voy buscando los mejores precios. Yo soy un turista de apartamento. A mí no me gustan los hoteles. ¿Por qué no me gustan los hoteles? Porque a mí me gusta tener mi independencia. Me gusta entrar en mi apartamento cuando me da la gana, cocinar lo que me da la gana. O sea, no tener que estar forzada a ir a hoteles, a ir a restaurantes obligados, sino... Si un día me apetece ir a un restaurante, voy ese día al restaurante. Y si el resto del tiempo me apetece comerme cualquier comida que compre en el supermercado, pues voy y lo hago. O si me apetece cocinar, pues voy y lo cocino. Y así te ahorras un cachito. Pues fíjate, Luis, el apartamento que nosotros fuimos en julio lo tengo reservado desde el año pasado y bueno, lo pagué recientemente, pero bueno, que puedes pagarlo poco a poco. Hay plataformas que te dejan pagar un porcentaje, pero yo siempre lo digo, yo siempre busco un apartamento que tenga cancelación gratuita y que no tengas que pagarlo al momento, o sea, cuando lo reservas, sino que te deje pagarlo prácticamente antes de irte o lo que sea. Eso principalmente. Normalmente suelo buscar casas, apartamentos o lo que sea. Siempre. Aunque vaya de viaje fuera de España o aunque vaya de viaje tipo península, tipo viaje para conocer ciudades, también suelo hacer exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, mira, nosotros nos vamos ahora en diciembre. En diciembre nos vamos a Francia, a Disneyland. Nos vamos una semana. Y nosotros hemos reservado todas las cosas y hemos ido pagando poco a poco. O sea, hemos pagado primero que sí el pasaje, que nos salió unos 400 euros. Vimos una oferta en Vueling y vimos que salía 400 euros los 3 ida y vuelta puestos desde Gran Canaria en Francia. Entonces, lo cogimos en ese momento. Luego hemos cogido un apartamento que también nos sale como unos 400 euros la semana. Es un poco carete, pero bueno, para hacer Francia y estar cerca de Disney, pues tampoco me parece excesivo. Sí es verdad que es caro, pero bueno. Y luego hemos cogido también las entradas de Disney, todo con antelación. Y nosotros nos vamos en diciembre y nosotros ya tenemos todo reservado. Y bueno, y el apartamento que nosotros fuimos en julio, pagamos unos 400 euros, pero estuvimos 15 días y lo tenemos reservado del año anterior. Y ahora en septiembre nos vamos 6 días y pagamos unos 200 euros. ¿Vale? Entonces, sí, gracias. Y precisamente nosotros nos vamos en diciembre, que es la época navideña y todo eso, entonces tienes que ir reservando cosas, porque claro, si te esperas a último momento, ¡puf!, te pegan una clavada tremenda. Sí, claro, precisamente por eso nosotros cogimos un apartamento, porque obviamente no podemos estar comiendo en los restaurantes, no porque no podamos, sino porque Francia la comida no es muy buena y por otro lado es carísimo, carísimo. Y una cosa es que no vivamos mal y otra cosa es regalar el dinero. Es que ni una cosa ni la otra. Sí, efectivamente, Ander, hay lugares en los que tienes cancelación gratuita hasta un mes antes de la llegada. Yo, bueno, el de Francia, por ejemplo, el que hemos reservado en Francia, creo que tiene cancelación gratuita hasta 2 días antes de la llegada. O sea, es maravilloso. Yo siempre intento ir a lugares y reservar lugares que tengan cancelación gratuita. De repente te pasa cualquier cosa y no puedes cancelarlo. Yo soy turista de Podemos, una tienda de campaña en la playa, el tupper de casa y la nevera con mucho hielo. Ole, Bauti. 400 euros, eso es poco, parece poco.
Chiqui. Pero es eso. A ver, que yo sí he notado una subida de precios en el tema de vacaciones. Sí, lo he comentado muchísimas veces. A mí me impacta, una vez yo tenía apuntado, cuando fuimos a Sevilla, fuimos en el 2013. No teníamos al niño y fuimos, mi marido y yo, a Sevilla una semana con coche de alquiler, con alojamiento, en 3 sitios distintos, porque estuvimos en Sevilla, Málaga y Cádiz. En Málaga creo que nos quedamos 2 días, luego en Sevilla nos quedamos 2 días también, y luego lo que era en Cádiz nos quedamos como 4 o 5 días, cogimos un apartamento en Cádiz. Pues con todo eso, alquiler, gasolina, todo, nos gastamos como unos 750 euros. Obviamente yo no he vuelto a pagar ese dinero por una semana de viaje, eso está más que claro. O sea, hoy en día, de hecho, cuando empezamos a viajar luego de la pandemia, cuando ya empezamos a viajar a la península, mirábamos y un viaje de una semana se pasaba a 1.500, 2.000 euros. Y obviamente, por mucho que lo mires con tiempo, por mucho que lo mires con todo eso, es caro. También tienes que saber a qué sitios puedes ir, a qué sitios te puedes permitir, porque obviamente a las grandes ciudades igual no te vas a poder ir, ni igual que a los sitios más turísticos. Y ya ni te digo si tu pensamiento es quedarte en hoteles, eso es impensable, porque si ya un apartamento te sale caro, imagínate los hoteles. Lo sabemos, Miguel, lo sabemos. De todas maneras, está bien que en el programa ese digan que todo está por las nubes. Me parece bien. Sí, no, porque realmente es verdad, está todo por las nubes. Yo en Francia desayuné un croissant mixto con café, yo y mi novia, y fueron 32 euros. Me acordé más del chiringo Pepe. Joder, 32 euros. Que va, que va. Yo voy al Carrefour y compro los croissants. Es que es lo que les digo. Donde mejor he comido barato. Donde mejor he comido y barato. Y salmón, bacalao. ¡Ay, qué rico! A mí me pasó lo mismo en Portugal, pero en la zona sur. Fuimos a un sitio que era tipo buffet, pero ya hace un montón de años, no sé si seguiré asistiendo. Pero era el típico restaurante que iba mucha gente trabajadora, que esos son los bares que a mí me gustan, me encantan. Y pagabas 10 euros y podías comer todo el buffet de pescado que quisieras, hasta que te hartaras, te seguían trayendo pescado hasta que tú le dijeras, basta porque no puedo más. Y pagabas solamente 10 euros. O sea, yo flipé. Ahí en Portugal, fue la zona sur, no fue en Oporto. Oporto me queda por visitarlo, que espero a lo mejor el año que viene o el otro. Hola, Senen, soy de Canarias. Ahora pondrán toques de queda de 10 a 6 de la madrugada en Ciudad de Francia. Sí, lo estuve leyendo por el tema que, claro, vamos a Francia, pero por lo visto le están poniendo los toques de queda para los menores de edad, que por lo visto se arma y, claro, hay niños de 10 años en la calle, que nunca lo comprenderé, vamos. Independientemente de que haya delincuencia o no, el problema es que padre y madre deja a su hijo de 10 años solo en la calle. O sea, yo en este mundo que estamos viviendo, vamos, ni de coña lo dejaría solo en la calle. Sí, pues yo fui a la zona sur y sí es verdad que ese sitio nos encantó, porque te digo, comimos muy bien, estaba todo muy bueno. Y te digo, pagábamos 10 euros. Y el niño era pequeñito, cuando fuimos, tenía 3 años por ahí, creo que fue 4 años. El niño era pequeñito y no comía tanto, entonces pagamos el padre y yo solamente, o sea, mi marido y yo. Y el niño creo que no pagó, comió de lo que nosotros le dábamos y te incluía todo. Y creo que incluía hasta el postre, o sea, era como una especie de menú, pero el pescado era tipo buffet y luego el postre y todo. Bueno, sí, estamos viendo que lo que ingresa son 200.000 millones de euros. Eso es más o menos el Producto Interior Bruto de Grecia o el Producto Interior Bruto de Hungría. Os quiero decir, es una cantidad de dinero realmente tremenda y ocupa a más de 3 millones de personas. Efectivamente es un sector muy importante, pero también es un sector con una baja
un bajo valor añadido. Es decir, los trabajadores no tienen que tener una preparación espectacular ni una gran experiencia. En algunos sectores obviamente sí. En el turismo el salario es más alto que en la hostelería precisamente por esa especialización. Pero es verdad que tiene ese problema. Es decir, los salarios en algún momento, decía antes Afra, tendrían que subir un 100% en sectores, por ejemplo, como el del cuidado de las habitaciones. Sí, pero es posible. Con unas productividades tan bajas es posible. Es posible que ese valor añadido tan bajo permita ese incremento de los salarios. A lo mejor los sindicatos podrían hacer algunos convenios mucho más potentes, no lo sé. Meter el indicador del precio de la vivienda en los convenios. No, yo eso tendría bastante cuidado porque el problema de la vivienda... Si nos metemos en el problema de la vivienda, tenemos que hablar de por qué los precios de la vivienda son los que son, por qué hay tan poca oferta, por qué las leyes estatales producen una desaparición de la vivienda de alquiler, por qué todo eso al final genera unos precios disparatados que la gente no puede pagar. ¿Qué efecto tiene también sobre la demanda en la vivienda lo que es el propio incremento de la inmigración? El año 2024 me parece que el 21% de las adquisiciones de vivienda en España fueron de extranjeros, cuando en 2008 era solamente el 7%. Es decir, estamos en una situación muy dinámica, muy compleja, en la cual también las medidas que se toman por parte del Gobierno no están produciendo el efecto deseado, sino un efecto perverso en el sentido de que están empeorando la situación. ¿Y cómo? Si no se aplican. Gisela Turazzini. Aunque si se aplican es peor, porque lo que estamos viendo en Barcelona... Yo es que brujalola no soy. Si no se aplica, claro, no es brujalola, pero hay que mirar los datos. Hay que mirar los datos a partir de la publicación de la ley en 2023, es cuando se produce la huida de las viviendas en alquiler. Pero sí es una cosa realmente sorprendente. Compartiremos que los trabajadores necesitan un salario para poder, entre muchas otras cosas, garantizar un derecho básico. Y para eso necesitamos, que es tener una vivienda, necesitamos una estructura. ¿Hablamos de vivienda o hablamos de...? Vale, no, Afra. Necesitamos una estructura productiva en que crezca la productividad mucho. Fernando, el último año. Generar 208.000 millones de euros, bien mal tratáis al que genera ese dinero. No, 208.000 millones de euros, con lo que eso significa para el Estado, y maltratáis al turismo de una manera que es insoportable. Es decir, la marca España ha costado mucho construirla y tenía un buen reconocimiento. Con todo esto que está pasando, siempre el turismo el culpable, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Por que se empieza a perjudicar la marca España. Hemos bajado, estamos bajando en todos los indicadores. Déjale acabar, por favor. No se puede hablar así del turismo como si fuera el culpable de todo, porque no lo es. Porque no lo es. Y porque la marca España, de la que todos nos beneficiamos, aquí hablamos todos de ayudas, quiero más ayuda, pero esas ayudas son gracias a que se genera un dinero que supone mucho dinero para el Estado, que es el que da las ayudas. Lo que está por favor, vamos a respetar un poco el tema del turismo. Cualquier cosa es el culpable, cualquier. Bueno, y dais datos ahí, 40.000 euros una casa. Pide respeto yo no me puedo permitir para esa un sector casa. en el que él trabaja, pone todo su esfuerzo. Y claro, evidentemente tú también aportas ese granito de PIB, que es grande, el 13% de nuestra estructura económica. Pero Verónica, del mismo modo que él pide respeto, yo también pido respeto, y entiendo que él también, porque además de empresario, tiene una empresa y las empresas están constituidas por trabajadores, y lo que no puede pasar es que tengamos a trabajadores... Vamos a ver, el salario tiene un sentido, y el salario es por y para poder vivir. Y si tenemos a trabajadores dentro de este sector, que insisto, no digo que sean los suyos, pero es evidente que hay trabajadores dentro del sector del turismo pero vamos que no pueden a arreglar el problema al margen del turismo. Pero ojalá ustedes levanten la voz y le pidan a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas que todavía no nos he escuchado, todavía no nos he escuchado reclamar a los que tienen las competencias. No te hagas la loca, Afra, y al gobierno es al que hay que pedirle. Ni comunidades autónomas ni leche. Al gobierno es al que hay que pedirle que deje de asfixiar a los empresarios, que deje de asfixiar a los trabajadores, que deje de asfixiar a la gente, que nos deje libertad para movernos, que nos dé un salario decente, porque mucho subir salario, mucho subir 50 euros en el salario para que luego te quiten en el IRPF. O sea, por favor, Afra, y déjense de inventar que el turismo es el problema. No, señores, el turismo no es el problema que hay en España. En España el problema es, por un lado, la inmigración ilegal que está metida en hoteles, en alojamientos turísticos y en un montón de sitios. La ocupación, por otro lado. Y por otro lado, el permitir que extranjeros compren viviendas en España, sin tener ningún requisito como que esté empadronado aquí o lo que sea.
que hagan algo con la vivienda, entre otras cosas, para garantizar que sus trabajadores puedan vivir en ella. Venga, vamos a situar y vamos a poner algunos datos sobre la mesa, porque hablabais de salarios en el sector del turismo. Hay muchas voces, ¿eh? O sea, de verdad, os las quiero dar la palabra a todos, porque me está pidiendo mucho, pero voy contigo, Lobato, porque tú has buscado cuáles son esos salarios. Se habla de precariedad, se habla de temporalidad. ¿Qué es lo que encontramos en el sector turismo? Y sobre todo, muy relacionado con eso de la vivienda y por ejemplo, eso de quién consigue o cómo consiguen de esa manera vivir esas personas que hacen que la vida de los demás sea más divertida o más interesante durante ese periodo de vacaciones. Casi 3 millones de personas viven en España del turismo, pero ¿viven bien? Miren, estos son los sueldos del convenio de hostelería en Madrid, por poner un ejemplo. Vamos a ir con esto, es decir, vamos a los profesionales con los salarios más altos en los mejores locales, son el grupo A nivel 1A. Vamos a olvidar eso, pero estamos hablando de unos 2.235 euros brutos. Estos son entre 1.700 y 1.800 limpios al mes. Evidentemente son puestos que cobran por encima de convenio. Estamos hablando de los mejores o los trabajadores que más cobran dentro de los sitios más top. Pero ¿y el que entra más abajo dentro de esos mismos sitios? Bueno, pues no lo hacen, están en bastante menos, muy cerca de los 1.300 limpios al mes. Estamos hablando, recordemos, de sueldo, de convenio y de los locales más importantes en Madrid. Esa persona, si viene un estudio en Madrid, pagaría de media unos 1.100. Es decir, miren lo que le quedaría de salario. Exactamente eso, le quedaría muy poquito. España sigue siendo, y lo hemos hablado muchas veces, un país de salarios bajos y de viviendas caras. Y esto no termina de cambiar en ninguno de los casos. Y en estos casos, con el turismo, se suman al punto más. Alberto Sotillos nos daba ahora mismo Lobato esa clave, ¿no?, que ha ido saliendo varias veces durante la conversación, y es que si los salarios son tan bajos y el mercado de la vivienda está tan alborotado, un trabajador del turismo pues no se puede permitir una vivienda digna. No, lo que pasa es que es verdad que, como decía, efectivamente, imaginémonos que hay turismo, o sea, que no hay turismo, sería todavía peor. Todavía peor, hombre, todavía claro. peor, es decir, esa riqueza la necesitamos. A ver, es una cuestión podemos simplificar la oferta y demanda, pero es que el turismo local compite contra 100 millones de extranjeros que quieren venir a vivir aquí. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros está compitiendo con 100 millones de personas que quieren el mismo hotel, el mismo chiringuito, la misma playa. Competimos con esos 100 millones de personas que vienen y que nos mantienen como país de una forma maravillosa. A lo mejor hay que cambiar nuestra perspectiva. A lo mejor para no competir tenemos que cambiar. No tenemos que ser un país de agosto. A lo mejor agosto se lo tenemos que dejar a los turistas extranjeros. Es un poco por generalizar. A lo mejor tenemos que desestacionalizar nuestras vacaciones y cambiar nuestras jornadas escolares para que podamos tener vacaciones en otros momentos y poder, por ejemplo, que la estacionalidad del trabajo de la hostelería pues sea mucho más normal, David mucho más Ariza, lógico. No sé si tú tienes capacidad, como que tienes un restaurante, perdona, para realmente decir, pues ahora voy a cambiar yo mi perfil de cliente y no van a venir en agosto pero los españoles. Nosotros mismos, o sea, que nosotros hagamos... Sí, pero tú dices como ciudadanos que ya no vayamos en agosto de vacaciones. Porque hay un inserso, por ejemplo, para personas mayores, que es bendito, no lo quitemos, pero no hay unas ayudas y un inserso para los jóvenes. Porque al final, del 33% de personas que se quedan sin vacaciones, la mayoría son los que tienen hijos. Y no hay forma de hacer un apoyo público para que en otras épocas de los años puedan ir a esas vacaciones, porque entonces los camareros ya no solamente trabajarían agosto y septiembre, trabajarían todo el año. Nosotros competiríamos menos, subirían los precios, los valores, el salario subiría y las viviendas serían más accesibles. Al final es recomponer nuestra estructura cultural a lo que hay. Claro, lo que pasa es que si se dan ayudas para ir de vacaciones antes de tener resuelto el problema de la vivienda, aquí vamos a generar un problema de prioridades absolutamente alocado. Para jóvenes. Gisela, querías apuntar. Sí, a mí me gustaría dar un punto de vista como economista, ¿no? Que es lo que me compete, y como bien decíais, ¿no?, la semana pasada escuchábamos decir al señor Feijóo que las vacaciones estaban sobrevaloradas, ¿no? Y no, señor Feijóo, lo que está sobrevalorado también es un gobierno que, por otro lado, miente diciendo que el poder adquisitivo de los españoles pues crece, cuando tenemos muchas familias que están viviendo en caravanas, sobre todo en esta época del año. La realidad es que el PIB per cápita real en España solo ha crecido en 1,4% desde el 2019 y no el 9% del que presume el presidente Sánchez, mientras la renta real está estancada y devorada por la inflación. Hablábamos de salarios, vamos a hablar de temas económicos. Por eso, el 66% de los españoles recorta vacaciones, el 20% las financia a crédito y un 8% ni siquiera se puede ir de vacaciones. Y creo que me he quedado corta. Pero no es el turista el que vacía nuestros bolsillos y nos deja en casa. Más bien, como decía,
son las malas decisiones que nos han llevado a la inflación y que nos han llevado a otro tipo de salarios precarios, por ejemplo, como la hiperregulación, ¿no? Y una inflación elevada que por las políticas fiscales y monetarias que nos han llevado hasta aquí. Yo por eso quería dar datos económicos, ¿no? Por suerte la inflación ya la hemos dejado un poquito atrás, ¿no? Quiero decir, año 22, 23, una crisis energética, una invasión rusa de Ucrania. Pero fíjate, Verónica, cómo nos sigue afectando, porque los salarios siguen siendo precarios, ¿no? Yo creo que podríamos trabajar en un modelo económico que premie la inversión, la productividad y el crecimiento real de los salarios, porque ese es el problema que tenemos en España, ese es el problema real que hay en España, los salarios para que nosotros podamos irnos todos de vacaciones y que, como bien habéis apuntado, ha salido directamente los salarios cuando hablábamos de las vacaciones, es el primer problema que tenemos en España, ¿no? David. Vale, hablábamos de salarios. Sí, que antes te he dado la palabra, pero no te la he dado, ¿eh? Venga. ¿Vale? A ver, nosotros, por suerte, no tenemos en Alicante ahora mismo, en el centro donde estamos, la estacionalidad no nos afecta en exceso. De hecho, mantenemos una facturación estable durante todos los meses del año, con lo cual la plantilla es estable. También en enero y en diciembre, ¿sí? Vale. De hecho, diciembre es el pico más alto de todo el año, este es el tercer año. Pero yo quería hablar una cosa al hilo de los salarios. Yo me acuerdo hace 2 años y medio, cuando abrí el restaurante, el coste salarial de mis empleados, ¿vale?, estaba en los 1.780 euros. Y mis empleados cobraban 1.330 aproximadamente. Ahora el coste salarial de mis empleados está en 2.160 euros y ellos están cobrando 1.400 euros. Entonces, ¿cómo que no es verdad? Te estoy escuchando. Vale. Continúa. Entonces, claro, hay un problema real de que mi coste laboral, que al final yo en la cuenta de resultados hablamos de subir los salarios, subir tal. En la cuenta de resultados de la empresa lo que va es lo que te cuesta un empleado contándolo todo, ¿vale? Y esa es la realidad. Yo, para subirle 100 euros más a mis empleados, pues me van a subir 250 euros más los costes salariales. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es subir los precios. Cada vez que suban los precios, nos costará más venir al restaurante a comer. Con lo cual, tenemos un problema gravísimo al final de inflación. ¿Qué es lo que nos está pasando? Efectivamente. O sea, si para que mis pero tú hablas de una inflación de los costes. En este caso, yo te hablo de que tienes como empresario. A mí me han subido 420 euros el coste por trabajador. Pero en cotizaciones, por ejemplo. En general. Total. No, en yo, general, un empleado, no. 2.000. ¿Asociado a qué? En general, ¿qué? Desglósalo, por favor. Yo pago por cada trabajador 2.180 euros. Eso sale de su propio trabajo y de la plusvalía. Aparte, también te la quedas tú. Una pregunta solamente. Correcto, déjame un segundo. ¿Cuántos has despedido? ¿Cuántos has despedido? ¿De trabajadores? Sí. Pocos. Muy pocos. A consecuencia de esas subidas, ¿cuántos has tenido que despedir? No, yo tengo la misma plantilla. La misma. Sí. Todo en orden, entonces, ¿no? He tenido que subir todos los precios. He tenido que subir todos los precios. Y lo más cachondo es que, como bien has dicho, el salario tiene que cubrir. Yo pago 400 euros más por cada trabajador y mi trabajador recibe 100. Con los otros 300 y pico. Social, sí, con los otros, ¿no? Pero los otros 300 y pico. La pensión futura. La pensión futura. Mira, esto es uno de los problemas que hay en España. ¿Sabes qué pasa? Que a Afra Blanco no le interesa que la gente que ve la tele, que ve La Sexta, se entere de lo que paga un empresario por ellos. Y de lo que le quita el Estado a cada trabajador. La pensión futura no la están pagando. Dejáis de pagar. La pensión futura no la están pagando, están pagando la actual. Que es una cotización, está acumulando para la actual. No se acumula. Evidentemente se pagan las actuales y no estamos dispuestos a quitar. Ojalá se acumulara, Afra Blanco. Ojalá lo que yo pague hoy en día en la Seguridad Social, ojalá se acumulara y me lo dieran cuando llegue el momento de cobrar mi pensión. Y si yo me muero antes de cobrar mi pensión, se lo dieran a mis hijos. Ojalá se acumulara. Pero no, Afra, no. Trabajamos para pagar las pensiones de hoy. Ya saben que me pueden seguir por todas las redes sociales. Estoy en TikTok, en Twitch, en Ki, en Twitter, en Instagram, en Telegram, en Discord. También les invito a que se suscriban al canal de YouTube, activen la campanita para que así YouTube les avise cada vez que subo vídeo y cada vez que estoy en directo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like